Cordial saludo muchachos, espero que todos se encuentren bien, que Dios los bendiga. Vamos a continuar en este proceso donde estamos trabajando una serie de funciones. En este caso vamos a trabajar funciones dedicadas para cuando trabajamos con valores de tipo texto. Y vamos a trabajar las primeras funciones. Vamos a trabajar con la función extrae, la función izquierda y derecha. Y vamos a analizar cómo trabajan, a comprender el funcionamiento. La función extrae nos permite extraer una porción de un texto específico, del contenido que se tiene en la celda, indicando la posición desde la cual se va a comenzar a extraer el texto y la posición final. Entonces vamos a utilizar igual la función extrae y miren que esta función recibe tres parámetros. El texto, es decir, la celda que contiene el mensaje, la posición inicial y el número de caracteres. Entonces, el texto vamos a extraerlo aquí, punto y coma. La posición inicial se refiere a la posición que tiene, ¿cómo lo podemos decir? Que tiene cierto carácter dentro del contenido de la celda, dentro de la celda. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle posición inicial 1 y el número de caracteres es la cantidad de caracteres que me va a extraer a partir de esa posición. Entonces si le indicamos 4 y cerramos paréntesis, desde la posición 1 va a comenzar a extraer y me va a extraer 4 caracteres. Entonces miren qué pasa si presionamos Enter. Miren que toma la posición 1 y como le indicamos 4 caracteres, comienza a tomar la posición 1, que es la letra P. Y me toma 4 caracteres. A partir de la posición 1 me toma la P, la L, la A y la C. Por eso me queda aquí plat. Si queremos obtener lo que es exactamente la letra placa, debemos indicarle que sean 5 posiciones. Y vamos a obtener las 5 primeras posiciones. Eso es lo que va a hacer, teniendo en cuenta de que los puntos en blanco, los espacios también cuentan. Los espacios que digo. Si le indicamos que comience a partir de la posición 5 y le indicamos 5 caracteres, va a comenzar a partir de la posición 5. ¿Cuál es la posición 5? La letra A. Y a partir de eso extrae 5 caracteres. Luego de eso vamos a indicarle, si queremos obtener exactamente estos 3 caracteres acá, que tenemos, mire que placa 5, 6 el espacio, 7 la M, 8 el 6 y 9 la J. Entonces deberíamos indicarle que comience del 7 y me entregue 3 caracteres. Y tenemos exactamente MJ6. Y si arrastramos, eso mismo se aplica a cada una de las celdas que tenemos por defecto. Entonces, si utilizamos lo que es la función izquierda, esto es lo que va a hacer, va a extraerle el texto partiendo desde la izquierda. Entonces, izquierda. Miren que me recibe el texto y el número de caracteres, que es opcional. Vamos a indicarle que el texto y punto y coma, vamos a indicarle que me obtenga 5 caracteres partiendo desde la izquierda. Si presionamos Enter, vamos a tener lo que es la palabra placa. Es decir, siempre va a comenzar de izquierda a derecha. De izquierda va a comenzar los caracteres, a comenzar a contar los caracteres que me va a retornar. Luego de eso, si nosotros le indicamos que queremos 9 caracteres, él me va a extraer 9 caracteres, partiendo desde la izquierda. Y voy a arrastrar. ¿Qué pasa si en este caso nosotros no queremos partir desde la izquierda, sino desde la derecha? Entonces utilizamos lo que es la función derecha. Y esta función lo que va a hacer es lo siguiente. Me recibe el texto y el número de caracteres.
el número de caracteres que me va a retornar. En este caso va a partir desde la derecha a obtener el número de caracteres. Si yo le especifico que me tenga 3 caracteres partiendo desde la derecha, voy a tener lo que es GSM. Porque comienza desde la derecha, comienza desde la M, S y después retorna la G. Y eso va a ser los caracteres que me va a retornar. Si le especificamos acá en caso de 3 7, vamos a obtener los 7 primeros caracteres partiendo desde la derecha. Y eso es lo que hace, y estas son las funciones, digamos, de esta es la manera como trabajan la función extraer izquierda y derecha. Tenemos otro tipo de funciones que es la función espacios, que esta función se encarga de eliminar los espacios que hay de más en el contenido de una celda. Entonces, esta función simplemente lo que hace es igual, espacios, seleccionamos solamente el texto o la celda que contiene el texto y arrastramos. Y eso lo que hace es, mire, que aquí tenemos una serie de espacios innecesarios. Miren de que la función espacio se encarga de eliminar esos espacios que hay de más para que el espacio sea, digamos, equitativo. Luego de eso, vamos al tercer tipo de funciones, que en este caso pretendemos utilizar lo que es la función limpiar. Muchas veces cuando nosotros estamos trabajando en Excel e importamos unos datos desde la web o desde otro archivo o desde una base de datos, ocurre de que se importan ciertos caracteres basura que contaminan la información. Entonces, esos caracteres basura, la función limpiar no los permite eliminar. Entonces, simplemente va a recibir el texto y presionamos Enter, limpiar. Y si yo arrastro, miren que lo que hace limpiar es eliminar esos caracteres que hay basura. Y si utilizamos la función espacios para combinarlo con la función limpiar, anidarla con la función limpiar, de esta manera lo que hacemos es los espacios que queden innecesarios al momento de ejecutar la función limpiar van a ser eliminados. Entonces selecciono aquí el texto del proveedor, cierro la función limpiar y cierro la función espacios y presiono Enter para que me queden los espacios adecuadamente. Luego de eso, y eso es todo lo que es la función limpiar y espacios, es básico comprender. Luego de eso, vamos a trabajar con lo que es la función mayús, minus y nombre propio. Esta función lo que hace es, la función mayús lo que permite es convertir todos los caracteres en mayúscula, pasar todo a mayúscula. Entonces, mayús lo que va a hacer es que me va a pasar el texto a mayúscula, todo el contenido del texto de la celda a mayúscula. Y aquí tenemos Alejandro minúscula y aquí en mayúscula. Y arrastramos. La función minus lo que hace es pasar el contenido a minúscula. Entonces, voy a seleccionar aquí que la tenemos toda en mayúscula para probar. Y arrastramos y miren que lo que hace es pasar todo el contenido de la celda a minúscula. Y tenemos una función que es nombre propio que lo que hace es que la primera letra de cada texto lo va a pasar a mayúscula. Porque le vamos a indicar que es un nombre propio. Entonces tomo el texto acá de Alejandro, solamente recibe el texto, la celda, presiono Enter y miren de que me ha tomado la primera letra como mayúscula, porque le he indicado de que es un nombre propio. Y esto es todo para lo que tiene que ver con funciones de mayúscula y minúscula y nombre propio. Luego de eso vamos a trabajar con otro tipo de funciones, que es la función texto, decimal y moneda. Cuando nosotros tenemos, ¿cómo lo podemos decir? Cuando tenemos valores numéricos, cuando tenemos números, pero nosotros queremos que esos números no sean tenidos en cuenta como valores numéricos, sino como valores de tipo texto, nosotros podemos realizar la conversión de este número a un valor de tipo texto de manera decimal, o que simplemente sea un texto con un formato específico,
o un texto donde le aplicamos un formato de moneda. Entonces, si queremos utilizar lo que es la función decimal, mire que primero recibe el número, opcionalmente recibe los decimales y opcionalmente también recibe los separadores de miles. Si solamente utilizamos el número, presionamos Enter, miren cómo trabaja por defecto. Lo único que hace es indicar los separadores de miles y miren de que en este caso los valores están alineados a la izquierda de la celda, por lo cual son datos de tipo texto. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Si al nosotros realizar la suma de estos valores, miren que aquí tenemos valor, yo voy a arrastrar para que se aplique a los demás, miren de que en este caso no tenemos un resultado de la suma. No hay resultado para esto, porque son valores de tipo textos. Si nosotros queremos personalizar la manera en que se muestra el decimal, ya podemos indicar punto y coma el número de decimales que va a tener ese número. Si le colocamos 3 decimales, eso va a indicar aquí 3 decimales, 3 números después de la coma. ¿Sí lo ven? Y si nosotros queremos personalizar, es decir, que no se muestre la parte de que dice el separador de millares, nosotros le podemos dar verdadero. Si le damos verdadero, va a evitar las comas. Entonces, miren, le voy a dar verdadero y en este caso voy a presionar Enter. Y miren que ya no tengo el punto separador de 1000 que se me mostraba anteriormente. Si yo quiero tener el punto separador de 1000, lo que debemos indicar es que en vez de verdadero, colocarlo falso o simplemente omitirlo. Si lo omitimos, por defecto va a tomar el valor de falso, tomando los separadores de 1000, para que tengamos en cuenta esa parte. Ya cuando queremos trabajar con lo que es, no a que me pase a decimales de tipo texto, sino que queremos un texto con un formato específico, entonces utilizamos la función texto. Nos va a pedir dos parámetros, una parte que es el valor y la otra parte que es el formato. El formato lo vamos a establecer entre comillas. Y miren que dentro del material complementario aquí tenemos una pequeña guía que nos ayuda a establecer el formato y la manera en que lo vamos a establecer. Miren, para mostrar un número de esta manera, de esta manera, nosotros utilizamos el siguiente formato que está establecido de la siguiente manera. Aquí nos especifica cómo vamos a utilizar el formato y aquí una breve descripción. Entonces vamos a definir en este caso, entre comillas, un formato de la siguiente manera, que me salga lo que es el signo de dólar y vamos a indicar con numeral los números y si agregamos la coma y un numeral y un cero, vamos a tener, voy a cerrar comilla, vamos a tener lo que es números decimales con este formato, con el formato de dólar. Si presionamos Enter, miren que aquí tenemos el número que teníamos acá. Este valor numérico lo tenemos acá en formato de tipo texto con el formato que hemos establecido entre comillas. Si nosotros queremos verlo diferente, nosotros le indicamos que se mostrará máximo como 2 decimales. Si queremos verlo un poco diferente con separadores de 1000, lo que tendríamos que indicar dentro del formato es agregar un punto y agregar el numeral. Y presionamos Enter. Y voy a arrastrar. Y ya tenemos los números con separadores de 1000 en el formato de separadores de 1000. Si queremos agregarle un poco más de espacio, es entrar acá y generar un poco más de espacio. Y miren de que ya generamos más espacio entre el formato de los números. Entonces la función texto nos permite es retornar de tipo texto un valor que es numérico con cierto formato que nosotros vamos a establecer. Luego viene la parte del formato moneda, la función de moneda, que lo que hace es tomar lo que es un valor y le va a aplicar el formato moneda. Opcionalmente le podemos indicar el número de decimales o si simplemente utilizamos lo que es moneda y cerramos paréntesis, lo que hace es pasar el texto, el valor numérico
a un valor de tipo texto al cual le he aplicado un formato moneda. Si queremos indicarle que sea más de un número decimal o simplemente un número decimal, punto y coma, le indicamos el 1. Y esa es la cantidad de decimales que va a tener. Y arrastramos y miren que se ha adaptado el valor de tipo texto con el formato establecido. Y eso es todo lo referente a lo que es la función decimal, texto y moneda. Luego vamos a trabajar con la función que es concatenar. Voy a borrar esto de aquí. Que esta función nos permite es unir el contenido en una sola celda de dos celdas específicas. Entonces, para eso lo que voy a hacer es simplemente, en este caso, si nosotros tenemos aquí el texto 1, el texto 2, digamos que este sería el nombre y este el apellido y queremos obtenerlo en una sola celda, lo hacemos de la siguiente manera, con la palabra concat, que es concatenar, que va a realizar la tarea de concatenar. Y lo que vamos a hacer es, seleccionamos el texto 1, punto y coma, seleccionamos el texto 2 y cierro paréntesis y presionamos enter y miren qué es lo que hace. Me une el texto 1 con el texto 2. Si arrastramos, miren que lo que hace es unir los textos. Si queremos tener un espacio intermedio entre los contenidos de cada celda, entre cada texto, lo que nosotros hacemos es, en la parte intermedia genero un punto y coma y en esta parte, en todo el medio, voy a agregar comillas y de entre las comillas voy a agregar un espacio. Presiono enter y voy a arrastrar. Y miren que ya tenemos Alejo Santana, Sara Correa, Gol Caracol, Largo Díaz y 3 y 4 con un respectivo espacio. Y todo este conjunto que hemos visto pertenece a la categoría de funciones dedicadas a trabajar de tipo texto. Nos vemos más adelante con otro tipo de funciones.